Gonzalo Hidalgo Bayal, paradoja del interventor. Una noche de noviembre, un hombre mayor, casi en la edad de los desguaces, se apea en una estación a tomar café y llenar una botella de agua, y sin saber cómo pierde el tren. Como además no ha tenido la preocupación de bajar con chaqueta, se queda sin dinero, ni identificación. El tren se ha llevado su equipaje y su destino. Este es el relato, entre kafkiano y beckettiano, de su estancia obligatoria en una ciudad desconocida donde conocerá una galería de vidas minúsculas y personajes extravagantes, con los aires de una pesadilla, arruinado y decadente. El protagonista pasa a ser como el interventor, mientras intenta abrirse camino en una realidad que en absoluto comprende y que, en su infortunio, fatalmente le devolverá una imagen de sí mismo, cada vez más degradada. 33. Porque el interventor había decidido al fin comprender que la realidad de un arcón con doble fondo, que junto a la realidad de la superficie generalmente aceptada como normal, hay otra realidad oculta, secreta, subterránea. El interventor había sido arrojado por los dioses a la segunda realidad, la subterránea, como un cadáver de mortaja, con mortaja de viajero, de forastero, incluso de interventor, pero a la postre, inmóvil, sustraído a la acción, podía desplazarse por la realidad superficial, pero sin participar como agente en la decisión del movimiento. En la realidad superficial pensaba, seguía viendo trenes y horarios estrictos, y ajetreo simétrico de viajeros en una u otra dirección, y seguía viendo verdaderos interventores, porque la realidad superficial es inalterable, pero él estaba sumido en los hondones de la realidad, al otro lado de la luz. En las galerías del subsuelo, una realidad sin trenes ni viajeros, condenado a una forma de destierro subterráneo, o más propiamente, a una forma de entierro, de contemplación del vacío desde la penumbra lóbrega de la caverna universal. 34. Una noche, sin embargo, después de haberse acomodado en el asiento trasero del coche y haberse acogido sosegadamente el primer sueño, ahora que ya se había acostumbrado, en la medida en que alguien puede acostumbrarse al dolor y a las privaciones, que podía dormir con apenas una manta raída sobre las piernas, en el escorzo tan fetal como violento que la estrechez del coche imponía. Sintió algún ruido incipiente que, a pesar de todo, no le rescató de la durmevela constante en que transcurrían las tinieblas. Llegó a pensar que la muchacha de grandes ojos melancólicos rondaba el automóvil, y en la oscura confusión del sueño, imaginó incluso que la muchacha de ojos tristes entraba en el coche y se colocaba sobre él y proporcionaba a su cuerpo una calidez apacible y un moroso bienestar remoto. Sintió que renacía en su interior, con una fuerza antigua, el rescoldo de las pasiones juveniles. Sobre la muchacha dirigía con ternura y habilidad el ritmo de las caricias, y el interventor permanecía con los ojos cerrados, convencido de que era la muchacha, pero sin querer comprobarlo, limitándose a estar y dejándose hacer, favorecido por el privilegio secreto de los dioses que le otorgan un beneficio inesperado, inmerecido, incestuoso y anacrónico. Desde las tinieblas del espíritu sucumbía a los oscuros entresijos del instinto. Sentía como su corazón ardía, como el fuego de la zarza persistía en los hondos recovecos de la memoria, hasta que súbitamente, como un fogonazo, las llamas desbordaron todos los arrebatos de la pasión dormida, y el interventor abrió los ojos. Advirtió con espanto que el coche estaba ardiendo, que el fuego era real, que su morada provisional era una hoguera intensa, un horno crematorio. Con la precipitación del susto se lanzó fuera y cayó al suelo. Algunos puntos de la ropa estaban en llamas, pero las quemaduras le parecieron leves, o era en todo caso más intensa la quemazón que su inocencia. Sentado en el suelo vio largamente cómo el coche se consumía y oyó una voz profética en las profundidades de la noche. «No te acerques ni profanes con tus pies este lugar», dijo la voz desde las llamas, «porque estás en territorio ferroviario, y esta tierra es sagrada por los siglos de los siglos».
El interventor sintió un escalofrío y permaneció quieto en el suelo, inmóvil, viendo cómo la noche se prolongaba más allá de las sombras y de la oscuridad, cómo la noche abrazaba la tierra y se apoderaba para siempre de sus entrañas y de su entendimiento, como la zarza, en fin, ardía sin consumirse. Contempló durante horas el paisaje desolado y humeante, los restos de lo que habían sido sus propiedades, despojos sentidos de su existencia cotidiana, de desheredado de la fortuna y de la vida. Y sin embargo no se alteró en su corazón, ni se produjo en su alma grito alguno de rebeldía. Ciertamente no había perdido gran cosa, nada en concreto que no hubiera recogido en los basureros, en las cimas de la corrupción, en las orillas del naufragio. Pero al fin y al cabo había convivido con sillas maltrechas, almohadones amarillentos, cojines deslucidos, planchas de espuma roídas, y ahora todo se evaporaba en la purificación radial del fuego malhechor. Sin duda el fuego había sido intencionado, e incluso habían pretendido que él se quemara con todo ello, que se consumiera como los mártires antiguos, pero no por una ofrenda de dolor a los dioses, ni por un sacrificio en busca de recompensa, ni para aplacar las iras celestiales, sino el fuego anónimo y luminoso de las nuevas formas de crueldad, del martirio incógnito, de morir por ser como se es, y para no seguir siendo sin ánimo de castigo ni de reparación, sino de exterminio. El interventor estuvo esperando el fin de la materia, contemplando la hipnosis espiritual de las llamas, su magnetismo esplendoroso. En su corazón culpó del fuego a la muchacha de grandes ojos tristes y cuerpo desolado, y de hecho, la idea de su culpa se agrandaría con el tiempo, porque ya no la vio nunca más en los alrededores de la estación. Después fue llegando el día, y sobre el pavimento del corralón quedaron las cenizas, la carrocería ennegrecida, la corporeidad evanescente de la nada. Las primeras luces lo encontraron sentado frente a las ruinas calcinadas de su morada provisional. Todo había ardido, todo se había quemado. La colchoneta, la silla, la manta, el coche, un revoltijo de chatarra negra y un montón de cenizas esparcidas eran su heredad. Nada quedaba de su propiedad, salvo el chaquetón y la botella de cristal, caída en el suelo a 2 metros escasos de donde él estaba, abatido y derrotado. Le dio entonces por pensar que la botella, apenas lo único que conservaba de su vida anterior, de la que nadie sabía nada, de la que nunca hablaba, era un vínculo frágil con su propia historia, y se había convertido en el alma del presente. Era cierto que otros, por ejemplo, el muchacho de la cantina, habían pensado lo mismo antes que él, pero ahora era él mismo quien lo pensaba, y miraba hacia la botella con una placidez vencida. Era más que un símbolo sentimental, era su propia representación. Si alguna vez fuera noble, miembro formal de la aristocracia, pensó, y tuviera escudo de armas, como los que exhibían en la ciudad muchas fachadas altaneras, en él debía figurar una botella verde de cristal, un trazo sínople en el cantón diestro del jefe o en el cantón siniestro de la punta, y un chaquetón, pensó, porque si la botella lo remitía al pasado, el chaquetón era el vínculo que lo ataba al nuevo destino, la primera posesión que había adquirido en la ciudad. Ahora, con un supremo esfuerzo se levantó, se alisó el chaquetón y recogió la botella. Lo llenó de agua en los retretes y bebió. El desayuno, dijo. Se lavó, echó agua fría y turbia sobre las quemaduras, que le escocían como premoniciones triviales del infierno, y salió a los andenes. Ni el más mínimo ruido perturbaba la quietud del alba. Parecía que el mundo se había detenido, y que el fuego del coche había arrasado con todo. Vio la hora imprecisa en la pared, y presintió que comenzaba un día azul, luminoso, de intensa claridad y horizontes transparentes. El interventor comenzó a palpar en los bolsillos buscando algo, y al poco, con evidente satisfacción, encontró el sobre azul. Sacó las cuartillas y se enfrascó en la contemplación, o en la lectura, o en la memorización de las palabras escritas sobre el papel amarillo y mortecino. Sabía el interventor que los habitantes de la ciudad se habían preguntado, en broma o en seriedad, por el contenido de la carta, por la fortaleza lingüística o espiritual que atesoraba.
pero se preguntó ahora si no estarían haciendo algo más que solo preguntarse por el mero contenido, por el significado oculto, por la naturaleza del secreto. Y fue ese trance de incertidumbre y de sospecha y de temor tras el fuego cuando decidió cambiar el rumbo y abandonar aquellos contornos calcinados.